y vamos a vivir lo que es pasar una noche en Valdemingómez. Hipotermias e ingresos de bebés con síntomas de congelación. Lo que necesitan los niños de Cañada Real es que vuelva la luz inmediatamente. La gente no quiere el reloj, la gente quiere seguir estando en este barrio. Hay claramente intereses económicos y especulativos. En este reportaje no estoy negando que haya delincuencia, drogadicción o peligro. Hay mucha más buena gente que mala gente. Grabar está siendo muy complicado. ¡No hay futuro, gente! Son las 8 de la mañana y amanecemos en la entrada de la Cañada Real. Gente, hacía mucho tiempo que quería grabar este reportaje. Nos encontramos en los alrededores de Madrid, la capital de España. Este lugar, conocido, como ya digo, como Cañada Real, es una sucesión de asentamientos ilegales que forma parte de una gran vía pecuaria llamada Cañada Real Galiana. Como digo, es un tramo muy cercano a la ciudad de Madrid. Os explico rápidamente lo que es, para empezar, una vía pecuaria. Son las vías de transhumancia, es decir, las vías en las que, sobre todo en el pasado, se movía al ganado por el tema de los pastos. Rebaños de ovejas, vacas, cabras eran movilizadas por el territorio español dependiendo de las estaciones del año, y las vías que se utilizaban para mover a estos ganados, como digo, son las vías pecuarias. Se las llama también cañadas reales, y la Cañada Real Galiana es una muy famosa e importante, o al menos en el pasado, vía pecuaria que va desde La Rioja hasta Ciudad Real. Ya conocéis al menos el origen del nombre, porque este lugar se le conoce así. Este tramo de la Cañada Real, de la vía pecuaria cercano a Madrid, es conocido como uno de los lugares más peligrosos, más importantes de tráfico de droga, de venta de droga, de delincuencia a nivel nacional. Pero ¿cómo hemos pasado de una zona de tránsito de ganado a eso? ¿Dónde vais? Sí, a la Cañada. ¿A comprar o algo? Hay datos que hablan de que en la Cañada se pueden vender en tan solo un día hasta 12.000 dosis. Eso lo gastaron 25 euros diarios. Vamos a entrar en un fumadero del sector 6 de la Cañada Real. Aquí es donde consumen los toxicómanos. Han sido detenidas más de 2.000 personas. Y lo único que queremos es que nos pongan la luz. Estamos pasando mucho, llevamos 4 meses sin luz. Bueno, en los años 60 se empezaron a construir algunas pequeñas casitas en estas vías para que los pastores que las utilizaban pudieran descansar, y aunque eran construcciones en sí ilegales porque no tenían ningún aprobado de ninguna entidad ni de ninguna alcaldía, no suponían ningún problema porque eran pequeñas casitas que no iban más allá. Pero en zonas cercanas a ciudades, como puede ser aquí en Madrid, se empezaron a condensar cada vez más infraestructuras, viviendas. Realmente esto no ocurrió solo en Cañada Real, ocurrió en la mayoría de barrios periféricos de Madrid, de barrios de las zonas más alejadas del centro de la ciudad, solo que con el paso de las décadas a esas zonas sí que se las dio el permiso de habitabilidad, sí que se las hizo legales. Sin embargo, a esta zona siempre la han privado de ese derecho. Entonces, en este reportaje vamos a hablar de la situación actual de la Cañada Real, que son casi 15 kilómetros a lo largo de esta vía pecuaria y se divide en 6 sectores. Este es el sector 1, como digo, el inicio, la entrada, y según vamos pasando, los problemas sociales, las problemáticas se van agrandando. Es decir, en el sector 1 es donde mejor se vive y en el sector 6 donde peor, que de hecho vais a ver que no tienen ni siquiera electricidad. Vamos a ver cómo hay intereses políticos, intereses del gobierno en aislar y excluir completamente socialmente a esta zona, y vamos a ver cómo probablemente estos intereses son el motivo de que toda esta zona tenga esta mala fama, que tal vez no sea tan merecida. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo entre el día de hoy y el día de mañana. Seguimos avanzando por este sector 1, introduciéndonos en la Cañada Real, zona que, como decía, siempre se relaciona en los medios con peligro, con crimen, delincuencia, drogadicción. Son viviendas ilegales ante la ley porque nunca se les dieron los permisos. Fijaos en esta zona, como digo, de marginación, de exclusión social. Sin embargo, a mi parecer por lo menos, la calidad de vida que se puede encontrar en este lugar es muy superior a la que se puede encontrar en otras zonas de Madrid con mucha mejor fama. De hecho, es que directamente lo que podemos encontrar en estos primeros sectores, sectores 1, 2, 3, son chalets. No sé si veis por encima de la valla, pero son chalets. Chalets que ante el ojo de la administración, de los gobiernos, son ilegales y los quieren derribar. ¿Por qué? Por los intereses que hay detrás. Porque este suelo es muy valioso para ellos. Y el dinero puede más que el valor sentimental de las personas que se han criado aquí y que estas son sus casas. Pero esto lo vamos a seguir viendo mientras que sigamos avanzando.
Seguíamos avanzando en el coche por la Cañada Real, llegando así al sector 2, donde nos hemos encontrado directamente esto que estáis viendo. Os explico, allí está el sector 1, allí está el sector 6, esta es la vía de la Cañada Real y estas son urbanizaciones nuevas que están terminando de construir. A precio de mercado, estas nuevas viviendas también tienen menos valor por el hecho de que un lugar con esta fama esté tan cerca. ¿Y qué es lo que han hecho para intentar solucionar este problema? Vallar completamente, aislar más aún a la gente y las viviendas de la Cañada, pura exclusión y marginación de la forma más visual posible, una valla. Tanto es así que además de viviendas, aquí hay otro tipo de servicios como parques para niños, por ejemplo, y han hecho una valla para que los niños de la Cañada no puedan pasar a jugar. Realmente esto es completamente absurdo, es todo el dinero, el dinero, el dinero, y los vecinos de la Cañada pues obviamente no se quedan de manos cruzadas, dicen, mira, mis niños, mis hijos van a poder salir a jugar en los parques como podría cualquier otro. Han hecho un agujero en la valla y obviamente pues ahora mismo pueden cruzar por aquí. Entonces aquí encontramos uno de los ejemplos más claros, al menos hasta el momento, de viviendas bien vistas y aceptadas por la administración, por los gobiernos, mucho mejor conectadas ya con la ciudad de Madrid, y ahora sí nos volvemos hacia las zonas de marginalidad y de exclusión para continuar con la travesía hacia el sector 6. Yo soy Vanessa Valenzuela y vivo en el sector 2. Pues nada, estamos en la zona más primitiva, o sea, de las zonas que primero se ocuparon. Pues hace como unos 40-50 años que se empezó a habitar esta zona. En mi casa, por ejemplo, estamos desde el año 81 y somos la tercera generación. En todos los sectores se empezó a pagar primero la contribución de la zona de Rivas en el año 87 hasta el año 91, y luego en la zona de Madrid desde el mismo año hasta el año 2014, que es cuando se crea la ley de la Cañada. Pues cuando se crea la ley de la Cañada en el año 2014, pues ahí nos retiran lo que es el impuesto del IBI. También hubo unos años que se pagó la tasa por basuras, que se hizo una campaña en Madrid enorme de que no al pago, y la gente de la Cañada fuimos los únicos que reivindicaban el pago para tener otro impuesto más para justificar de que estábamos aquí. Nosotros lo que decimos que la Cañada fue en esa época pues un terreno olvidado porque quedaba fuera, o sea, estaba en la lejanía, ¿vale? Estaba retirado de lo que es la urbe. Ahora no, porque con los grandes proyectos urbanísticos nos quedamos en el medio y ahora es cuando realmente molestamos. Entonces sí que puede haber un interés en que la zona se degrade, por eso el tema de la droga, porque hay claramente intereses económicos y especulativos. Yo creo que al final los vecinos vamos a seguir luchando porque es que son nuestras casas, no nos queremos ir y es lo único que tenemos. Pues nada, y quiero aprovechar este foro para decirle a las autoridades y también a la opinión pública que llevamos los vecinos a través de nuestras asociaciones más de 40 años de reivindicación de los derechos, lo que son básicos, como pedir el agua, la luz, el asfalto, correos y sobre todo que se legalicen nuestras viviendas. La gente que vivimos en Cañada somos gente totalmente normalizada y que bueno, el barrio está abierto a cualquier persona que quiera venir a conocernos. Mi nombre es Freddy Sánchez y vivo en la Cañada Real de Merina, sector 3. La vida diaria o como uno pasa aquí es algo normal, es algo que lo puedes pasar tanto aquí como en otro lado donde vivas, es tranquilo. Gracias a Dios estamos en un lugar donde no hay nada que lamentar. Estoy muy contento, mis hijas han crecido aquí, las he criado aquí, ya tengo una hija mayor de edad, ha vivido el tiempo aquí. Estamos bien, gracias a Dios, todo va bien. Realmente es lamentable tanto la realidad que creen las personas que viven fuera de aquí. Aquí tenemos una vida normal, una vida que lo pasamos, como te decía hace un rato, ¿no? El día a día con esa tranquilidad y con el mismo sentir que pueda pasarlo otra gente fuera de aquí, de este lugar, con esa misma expectativa, ¿no? Nuestros hijos estudian, van a los colegios, ¿no? Ahora el grave problema es que cuando nosotros decimos vivimos en la Cañada, hasta mis hijas muchas veces, ya hay otro trato. Una de dos, nos victimizan y creen que somos gente que muy demasiado pobrecitas, que vivimos en un lugar que no sirve o que no vale o que yo qué sé, que hay delincuencia. O si no, directamente lo margina, creyendo que aquí solo hay gente que malea
inmigrantes o gente que, no quieren entrar. Es más, muchas veces que he hecho, por ejemplo, pedido, ya sea en un lugar o en otro, en Amazon, le decimos Cañada Real de Merina, no entramos. Entonces, esa situación, viviéndola 10 años, ya voy para los 11 años, cada día, eso ya te va molestando cada día, ya eso te va poniendo un poco a la defensiva muchas veces uno ya. Mis hijas, por ejemplo, muchas veces me han dicho, invitan a sus amigos, compañeros aquí y dicen, no, la Cañada, mi padre no nos deja, mi madre no nos deja. Esa es más que todo, de vivir en un sitio que es malo, más que todo es la marginación de nuestro alrededor. Y mi esposa muchas veces ha tenido que decir que por el trabajo que no vive en la Cañada. ¿Por qué? Porque le dicen vivo en la Cañada y ya creen que es mala. Así vamos a decirlo, para no poner más. Y entonces eso es lo más complicado y eso es lo más grave. Más que cualquier cosa de verdad, es la marginación de nuestro alrededor, ¿no? Estamos en la Cañada Real Galiana, pero en el sector 4. A ver, dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. El tema organización de luz, hay cualquier avería y entre todos los vecinos se paga. Al chico que nos viene a arreglarla, tanto si hay que comprar material, si hay que comprar cable y siempre colaboramos. Ahora mismo acabamos de tener una avería, ha venido el chico, la ha arreglado y aquí estamos recaudando el dinero para poder pagar al chico y poder tener dinero para la próxima avería que haya. Hemos descubierto algo verdaderamente impactante en los sectores 1, 2 y 3. Es más, estas dos mujeres del sector 4 nos han confirmado que también ocurre en el sector 4, 5, incluso en algunas zonas del 6. Y es que los vecinos en el pasado tenían viviendas legales porque pagaban el IBI, pagaban los impuestos, pagaban por vivir aquí. Lo que ocurrió fue que la administración, el gobierno de turno, les negó el derecho a seguir pagando impuestos. Les dijo, vale, a partir de ahora no vais a pagar impuestos y vais a pasar de legales a ilegales. Actualmente todos los vecinos de todos los sectores de la Cañada Real se encuentran en esta lucha por conseguir la legalidad de sus viviendas para que no les echen de aquí, y la presión, tanto social, mediática, política, la presión es fuerte. Nos comentan que en algunos sectores como el 1, algunas zonas del 2, creo que han conseguido agua legal. Ahora tienen ya un alcantarillado y agua legal, pero en estas zonas le rechazan absolutamente todo y parece que va a ser muy difícil que vuelvan a la legalidad. El hecho de que les dieran agua o electricidad, que les dejaran pagar unos impuestos, sería un gran problema para echarles en un futuro, y está claro que la administración es lo que quiere, echarles en un futuro. Entonces la idea es dejarles sin nada. De hecho, fijaos en qué condiciones, que conviven entre las torres de alta tensión, las propias torres de alta tensión construidas en estos jardines, levantadas en los jardines, pues eso, esperando el momento en el que por fin puedan echar a todos. Y ahí al fondo tenemos viviendas, obviamente separadas de la Cañada Real por pura valla, para distinguir claramente qué es la Cañada y quién vive dentro y quién vive ya fuera, en la sociedad. De hecho, esto que tenemos por aquí es uno de los puntos que los vecinos más han criticado, que más me han dicho que por favor venga a grabar esto. Esto es una de las entradas y salidas de la Cañada Real. Saliendo por aquí llegas a los edificios de atrás que acabo de grabar. El tema es que instalaron aquí el gálibo de entrada y de salida, han puesto estas barreras para que no entren camiones, que los vecinos pues tampoco tienen mucha más pega con esto. El tema es que por aquí puedes salir, puedes irte de la Cañada, pero al otro lado tienes una señal que prohíbe el acceso, que no vale para nada, que es solamente para incomodar. De hecho, vamos a ir a verla. Como veis, en sí no hay ningún motivo para impedir que las personas entren a la Cañada también por aquí. Y fijaos en estas urbanizaciones, literalmente a unos metros de la Cañada. De hecho, ahora estoy en la Cañada, pues ahora mismo ya estoy fuera de la Cañada. Y fijaos en estas señales que tenemos por aquí y por aquí. Es una vía solo, como se ven las flechas, solo de salida. No se puede entrar a la Cañada. Y os preguntaréis, entonces, ¿qué narices se consigue haciendo esto? Pues básicamente hacer la vida más difícil y más incómoda a la gente que vive dentro de la Cañada. ¿Por qué? Pues porque obviamente los colegios, los hospitales están fuera de la Cañada. Y estas mismas vecinas nos contaban que para ir al colegio tardan 5 minutos, porque es súper rápido por aquí. Pero como no pueden volver por esta misma vía, por esta maldita señal, tienen que dar toda la vuelta por fuera, por la carretera, para entrar desde la otra punta de la Cañada. Lo mismo que al colegio van en 5 minutos, tardan media hora en volver hasta su casa. Y todo por una maldita señal que prohíbe la entrada. De hecho, avanzando un poco más, entrando casi en el sector 5, nos encontramos otro de estos lugares que parece un chiste de mal gusto. En la Cañada no había ningún parque, entonces el gobierno dio la noticia de que iba a hacer un parque. Entonces todo bien, ¿no? Parece una buena noticia. Parece algo en pro, algo a favor de la población de la Cañada. El tema es que esto, como veis, era
era la otra salida y entrada de la cañada, y los vecinos reclamaron y pidieron una y mil veces que por favor el parque nos hiciera justo en este lugar. Pues obviamente, como no podía ser de otra forma, después de muchas críticas, de muchas peticiones, el parque se hizo justo en este lugar. Entonces ahora mismo se puede salir y entrar de la cañada andando, pero ya no se puede hacer en coche. Para el gobierno, por supuesto, es la excusa perfecta, porque les dice, no, yo aquí no os he puesto una valla ni nada parecido, claro, les ha puesto un parque, pero la finalidad es que tampoco se puede ya ni entrar ni salir de la cañada. Otra vez incomoda muchísimo y hace más difícil la vida de los vecinos. Porque yo tengo a mi padre de 86 años y no quiero que se quede sin luz. Cuando venga frío, tiene mucha fiebre y se enferma. Y a mí mi padre, cuando lo veo así, me enfado. Y siempre lo tenemos que llevar al hospital. Quien mandan estas cosas de luz, que vengan aquí, y han venido muchas veces ya, han hecho lo que quieren y ya nos han dejado con la luz. Y ahora vienen otra vez para reclamar de la luz sobre el cultivo de marihuana. Y saben quién hace esto y quién no. Y que vengan a registrar. Y viene todos los días casi helicóptero aquí a registrarse la cañada. Nosotros hemos dicho que queríamos pagar la luz. Ellos no quieren. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros? Somos humanos. Estamos en Unión Europea, no Europa, sino Unión Europea. ¿Quién manda en este país? ¿Unión Europea o España nada más? Que yo tengo a mi padre, ahora lo saco. Y te da vergüenza verle que le vas a dejar sin luz. Yo pago agua y luz si quieren. Desde mañana. Que vengan aquí y me pongan esto que hacen. Y yo pago todos los meses. Y yo vivo aquí 14 años. Y aquí vení y estaba todo así. Luz. Agua, esto es lo que pasa en la cañada. Hay gente mala, hay gente buena. Hay gente trabajadora, hay gente que no trabaja. ¡No hay futuro, gente! ¡No hay futuro en España! Bueno, yo me llamo Rahma. Soy vecina del sector 5 y también presidenta de la asociación AMAL, Asociación Mujeres Árabes Luchadoras. El papel que desempeñan las mujeres en la cañada es muy grande y tiene una fuerza, la verdad que ni he imaginado que el seguimiento de la fuerza que tiene la mujer va a llegar a este límite. Están viendo que la mujer árabe solamente en la casa o con los niños o con el trabajo solamente en la casa, ella en casa, fuera, y los niños de la cañada yo lo veo que tiene una fuerza el triple de lo que tiene cualquier niño aquí en Madrid, porque lo que aguantaron de todo lo que nos pasó por el tema del frío, de todo fueron al colegio día a día. Como asociación y como mujeres ya estamos dando para que la mujer salga al mundo laboral, estamos poniendo para que las mujeres que le faltan el castellano, estamos haciéndolo clases de castellano. También los niños estamos dando apoyo escolar, es online inglés, están haciendo gimnasia dos días a la semana y nada, la verdad de ellas mismas a veces yo me quedo impactada de lo que ellos sacan. Yo lo digo como que es un volcán que estaba dormidito y ahora está explotando con todo lo que ellos tienen, lo que saben hacer. Soy Ángel García, soy el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector 5 de la Cañada Real Galiana. Soy arquitecto de profesión y también estoy formando parte de las ponencias urbanísticas en las cuales se está decidiendo el futuro de los sectores del 2 al 5. Aquí en el Sector 5 se hizo una encuesta hace 7-8 años a la que se le preguntaba a los vecinos ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Porque sabemos que, bueno, pues que la situación está complicada. Incluso cuando se hizo esta encuesta era todavía más complicada que lo que es hoy en día, en el que se haya abierto un proceso urbanístico en el que se está considerando que varias zonas de cañada se queden. Bueno, pues cuando se hizo esa encuesta, el 95% de la gente se le decía a la gente ¿quieres que te relojen? ¿No quieres que te relojen? Y la gente decía no quiero que me relojen. El 95% de la gente dijo yo me quiero quedar en mi casa. Incluso me quiero quedar en mi casa, aunque en mi casa sea un poquito más humilde y me ofrezcan una casa en mejores condiciones. A día de hoy el relojo, bueno, pues te puedo decir una cosa muy clara.
el reloj que a día de hoy está ofreciendo la Comunidad de Madrid no es un reloj en propiedad, es un reloj de bajo alquiler. Alguien que con su esfuerzo y su lucha y en muchos casos con sus propias manos ha hecho sus casas, a unas familias que se han dejado aquí los 4 duros que tenían y todos los ahorros, lo que le dicen es vete de tu casa y te realojo en una vivienda en la que vas a estar pagando a lo mejor 50 euros por mes y luego quién sabe dentro de 5 años, de 8 años, de 10 años. No son pocos los casos de gente que sabemos que ha sido realojada y que a los 3 años pues decía mira, es que ya esta vivienda ya no es de realojo, esto pasa a un fondo buitre, esto cambian las condiciones y donde antes pagabas 50 euros ahora pagas 300 euros. Pero no quiero que te quedes con esto como con el riesgo de que la gente no quiera el realojo porque le puedan cambiar las condiciones. La gente no quiere el realojo ni pagando 50 euros, ni con realojo gratis, ni siquiera con vivienda a cambio gratis en propiedad. La gente quiere seguir estando en este barrio y la única gente que realmente estaría dispuesta a abrir el realojo, abrir la mano al realojo, pues es la gente que realmente pues tiene una necesidad, que está viviendo en situación precaria, que está viviendo en construcciones deficientes, en construcciones que sean chabolas o cercanas a chabolas. Pues yo entiendo que esa gente, la solución del realojo sí es la solución adecuada para su situación y la solución por la que tienen que apostar, pero es que esa situación se da solamente en una parte muy pequeña de Cañada, en una parte muy pequeña, unos cuantos kilómetros respecto a los 16 kilómetros que tiene la Cañada. Se calcula que en la Cañada Real hay más de 10.000 habitantes, de los cuales unos 2.500 son niños. En el día de hoy venimos de un largo recorrido desde la entrada a la Cañada del sector 1 por los sectores 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 6, en el que vamos a hablar, justo antes de entrar, de otra de las realidades o más bien problemáticas que aquí se viven, algo que no es un secreto, algo que es innegable. Por supuesto que hay zonas de peligro, zonas donde no puedes o no debes entrar solo, zonas de delincuencia, puntos de venta de droga. Estos focos rojos se concentran en el sector 6, conocido también como Valdemingómez. Ni siquiera es todo el sector 6, aquí también hay familias de bien, familias trabajadoras. Es una recta de unos 500 metros, la recta que da fama a toda la Cañada. Por eso en este reportaje no estoy negando que haya delincuencia, drogadicción o peligro. Estoy criticando que se generalice de esta forma, que por 500 metros se dañe la imagen de 15 kilómetros de Cañada de familias trabajadoras. Y por supuesto, los medios de comunicación, las televisiones han hecho una gran labor. La labor de que cuando todo el mundo pensamos en Cañada Real, la imagen que se nos viene a la cabeza es la de la zona de delincuencia, de puntos de droga. Hasta yo me he sorprendido viendo los sectores iniciales, con viviendas que, como decía, están muy bien, como cualquier pueblo de la zona del interior de España. De hecho, los vecinos me han explicado que Valdemingómez era un pueblo. Era, de hecho, la zona con mejores viviendas, hasta con piscina. Había también tiendas, empresas, y que se trajo aquí a delincuentes y a gente relacionada con el tema de las drogas. Se les puso chabolas o viviendas prefabricadas y se empezó a traer aquí a este tipo de gente. De hecho, Las Barranquillas era otro barrio antiguo, barrio de delincuencia, barrio problemático, digamos, que había en Madrid. Se desmanteló entero y a esa gente se la trajo aquí. Incluso las familias de la droga se las trajo aquí, a Valdemingómez. Lo que a mí me parece es que el gobierno no tiene prisa en echar a la gente de aquí, pero va presionando poco a poco. Siembra las semillas que poco a poco van dando fruto y van dejando a los vecinos entre la espada y la pared, pero cada vez más. Entonces, como digo, estamos en la entrada del sector 6 de Valdemingómez. No solo vamos a entrar, sino que es donde vamos a dormir, en la vivienda o chabola de uno de los vecinos. Vamos a conocer cómo es vivir ahí dentro, cómo es pasar una noche, ya que aquí no es solo que no tengan luz, sino que el gobierno les ha dado ya el mensaje, ha confirmado que nunca van a tener luz. Es la zona más afectada por estas problemáticas. Así que ahora vamos a entrar y vamos a ver cómo es este sector 6 o Valdemingómez. Yo soy Alex, vivo en el sector 6 de la Cañada Real, soy rumano, trabajo aquí también y se vive normal, se vive pues bueno. Lo que viene siendo mi calle, nosotros tenemos luz. Lo que pasa es que ya la siguiente calle más para arriba ya no, llevarán casi un año, vamos. Y dicen que les quieren quitar el agua. Hay mucha más buena gente que mala gente. No todos somos traficantes, no todos llevamos armas, pero la idea que intentan dar de nosotros es que todos somos traficantes y todos tenemos algo que ver con el narcotráfico, con las drogas, y no es así. Y por esa razón, si no, yo me quedaría a vivir, no tengo ningún problema. Zona de la entrada de Valdemingómez, del sector 6, donde están, justo al inicio, la mayoría de los puntos de venta de droga. Cada hoguera que veis al fondo es una zona de venta de droga. Estos son los lugares. Seguimos en el sector 6, pero hemos ya pasado la zona de puntos de venta de droga. Y vemos que aquí de repente está ya todo mucho más limpio, mucho más tranquilo. Incluso ahora puedo grabar de forma más relajada. Nos dirigimos hacia la casa de uno de los contactos.
زيادة خلق فاس من 2010 شهر ما تقولش 5 من شهر 5 في 2010 رخص بزاف كاع الشمع كان شعل الشمع والبيلات كان يتقاضاو ليا وما عندناش باش نشريوهم وتمشيو بزاف داز علينا المرض هنايا بزاف ما نقولكش الموت ديال البرد ما كنقدروش نسميتو كان شعل الشيمينية والعافية والعواد وداك الشيء ما. Bueno, ya habéis conocido a Abdel Salam, el vecino del sector 6 que nos va a dar cobijo esta noche. Este señor marroquí que, como nos ha contado, lleva muchos años viviendo solo, sin ninguna ayuda y desde que se ha cortado la electricidad, sin ningún servicio. De hecho, bueno, para esta noche, el vecino que habéis visto antes, el otro señor marroquí que había, le ha cedido a Abdel Salam, a nuestro anfitrión, una pequeña batería para tener un punto de luz, porque sabía que íbamos a estar filmando. De hecho, Luis, apaga nuestro foco. Esta es la luz que vamos a tener para la noche de hoy, que después la desconectaremos por supuesto, pero esto es únicamente porque un vecino le ha cedido una pequeña batería. Lo pasó realmente mal en Filomena, por supuesto, y tengo que aclarar también qué es Filomena para los que no seáis de España, porque ya varios vecinos han hecho referencia a esa cuestión. Fue un fenómeno que se dio el año pasado, el invierno pasado, un temporal tremendo en el que hizo muchísimo frío en España y nevó como no nevaba desde hace décadas. Todas las carreteras se cortaron por capas tremendas de nieve, el núcleo estuvo prácticamente en Madrid, se podría decir. Entonces imaginaos cómo pasaron algo así en la Cañada, capas tremendas de nieve, de hielo, completamente aislados, y todo esto sin electricidad. Ya habían cortado la electricidad. En este caso hemos venido con ropa de invierno. Esta es la cama de Abdel Salam y para Luis y para mí nos ha preparado eso de ahí atrás, que es un pequeño somier con unas mantas por encima. Nos servirá para esta noche. Estamos grabando esto a finales de octubre, ya hace frío, por las noches hay mínimas de 4 o 5 grados centígrados. Nada que ver con Filomena, pero sí que nos hacía falta un poquito de cobijo. Así que vamos a cenar unos panes que nos han dejado los vecinos de unas viviendas de aquí al lado. Ahora volverá Abdel Salam, que está hablando con los vecinos ahí fuera. Vamos a acomodarnos un poquito y vamos a vivir lo que es pasar una noche en Valdemín Gómez. Mi nombre es Ouda Akríquez, soy vecina del sector 6, soy mediadora intercultural y miembro de Asociación de Mujeres Tabadol del sector 6 Cañada Real. Desde el 2019, justo en marzo, empezaron unos cortes de luz intermitentes. Esto llega a 2020, octubre de 2020, justo para que sea un corte radical sin volver a intentar rearmarlo de nuevo. Aquí las mujeres de Tabadol hemos puesto manos a la obra para volver a reivindicar lo que es el pacto regional que se firmó en el 2017 por parte de todas las administraciones componentes de la Asamblea de Madrid, por parte del Ayuntamiento y por parte de la Comunidad de Madrid. Un pacto donde recoge que los sectores 2 y 1 de la Cañada Real se van a mantener, los sectores 3, 4 y 5 se va a pensar qué es lo que se puede hacer con ellos, pero el sector 6 va a ser desmantelado y esa es la clave. Como el sector 6 va a ser desmantelado y realojado, qué mejor manera que cortar la luz a los vecinos y vecinas de Cañada Real para que ellos mismos vayan saliendo de sus viviendas a buscar otras alternativas. Hay muchos intereses raciales, intereses políticos y sobre todo intereses urbanísticos. Cuando se firmó el pacto regional se decidió que se desmantelaba el sector 6 porque se veía que el sector 6 es un terreno no urbanístico. Estamos viendo que cada vez se acercan las grandes constructoras y esto es pues un pan calentito para los grandes empresarios en el mundo de la construcción. Yo he llegado a Cañada Real en los años 94, finales de 94, principios de 95. La Cañada Real tenía los habitantes contados. Te puedo decir que había 10 viviendas contadas. Esto con el tiempo pues cada vez ha ido creciendo. Era un barrio normal como cualquier barrio y lo sigue siendo. Lo que pasa es que en el 2007 se desmantela las barranquillas y para no molestar a las personas que viven en los edificios y los barrios más normalizados de Madrid, es mejor trasladar las barranquillas a la Cañada Real. Cuando más aislado está la venta de droga, mejor. Y qué mejor que en Cañada Real. Es verdad que es 1 kilómetro de los 6 kilómetros del sector 6. El sector 6 es el sector más grande en kilómetros y la venta de droga ocupa 1 kilómetro
kilómetro nada más. No hay mucho peligro. Yo creo que ya habéis pasado y os habéis dado cuenta que se puede pasar perfectamente, nadie come a nadie, nadie mata a nadie, o sea, se pasa con normalidad. Y nosotros los que vivimos aquí creo que nos hemos hecho a la idea, ya lo vemos como algo muy normalizado dentro de nuestra sociedad. Si hablamos de ventas de droga, pues te puedo decir que en Lavapiés hay mucha venta de droga y la gente vive ahí con normalidad y no hay tanto prejuicio y tanto miedo como existe aquí en la Cañada Real. Pero bueno, también creo que el trabajo de las mujeres de Tabadol durante este año sin luz también ha hecho bastante en cambiar esa imagen hacia Cañada Real. Yo creo que a día de hoy la plataforma cívica que hemos constituido para el trabajo comunitario para conseguir la luz bajo el lema de luz ya, contratos y mesa de trabajo, hay más de 60 organizaciones nacionales que están apoyando la causa de Cañada. Es una cifra bastante grande y dice bastante, dice que la imagen de la Cañada Real ha cambiado en los ojos de los demás que no conocían Cañada. No nos podemos imaginar lo importante que es tener luz, además es un derecho fundamental que está siendo violado desde hace un año. Llega la Filomena y no hay ninguna solución, pero llega con una tragedia mucho más grande. Intoxicaciones por gas de butano porque la única manera de calentarnos era mediante estufas de gas o chimeneas. Hipotermias e ingresos de bebés con síntomas de congelación. Fallecimiento de una persona mayor del frío dentro de su vivienda, que ya está denunciada esta causa y estamos a la espera de la resolución judicial. O sea, con todas estas tragedias que han pasado, la Administración y la Comunidad de Madrid siguen mirando al otro lado. De hecho, la última intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando Alejandra Jacinto le había leído una de las cartas de las niñas de Cañada Real, dijo que ella no gestionaba sentimientos. Nosotras no necesitamos que gestione sentimientos. Lo que necesitan los niños de Cañada Real es que vuelva la luz inmediatamente. Amanecemos en Valdemín Gómez, en los cerros de la Cañada Real, desde donde vamos a poder grabar, creo yo, de una forma mucho más tranquila y relajada. Esto lo digo porque no tengo queja, no tengo pega alguna, nos han acogido muy bien en la Cañada porque veníamos con unos contactos y no hubiera sido imposible hacer todo esto, pero aún así, grabar está siendo muy complicado. Se mezcla que hay personas que nunca en la vida me hubieran dejado que les grabe y personas que sí me hubieran dejado, pero que están ya cansadas de televisiones, viniendo a hacer reportajes para dar todavía peor visión a la Cañada Real. Y por eso la verdad es que grabar aquí es muy complicado y hay menos contenido del que a mí me hubiera gustado. Por otro lado, fijaos el tiempo que hace. El invierno no está lejos, frío, viento, está comenzando a llover. De hecho, en estos momentos, aún así, no hemos pasado una mala noche porque teníamos muchas mantas aquí en la casa del señor que nos acogía. Ha sido interesante y me alegro también por los niños de aquí que, bueno, antes tenían que caminar kilómetros y kilómetros para llegar hasta sus colegios. Y además por la noche, en mitad de la noche, porque ya salen al amanecer. Qué triste que en España todavía hubiera niños viviendo de esa forma. El tema es que ahora mismo nos hemos levantado a las 7 y algo y ya hemos podido ver cómo los niños se van subiendo en los diferentes autobuses para los colegios que están en Rivas, que están en Vallecas, y que ahora mismo pues al menos eso, al menos no se les niega a los niños el derecho de tener un autobús para ir al colegio. Esto implica más niños yendo al colegio, aunque todavía hay bastantes familias que no les llevan, hay más niños yendo al colegio y eso significa más niños con futuro. Y ahora vamos a continuar con nuestras últimas horas en la Cañada Real, continuando por sus calles, hablando con algunas personas más, aunque ya tenemos una visión bastante completa con testimonios de gente de los 6 sectores, también de las diferentes etnias y culturas que conviven aquí, porque en los 6 sectores de la Cañada, aparte de españoles por supuesto, tenemos marroquíes, tenemos ahí aparte de gitanos también españoles, gitanos rumanos, gitanos portugueses, tenemos también por supuesto bolivianos, ecuatorianos. Entonces bueno, interesante también conocer las diferentes poblaciones, culturas que como digo conviven en estos 6 sectores. Así que ahora sí, vamos a continuar.
Esta tristemente es otra de las realidades que se viven en Cañada. Como decíamos ayer, aunque sea pequeñita, sí que hay una pequeña zona de venta de droga que está por aquí cerca y ahora mismo estamos en la parroquia. Es el lugar donde se preparan también unos dispositivos móviles que vienen para ayudar a los toxicómanos. Esta gente viene aquí a modo de víctima, a modo de paciente para ser ayudados, así que por supuesto no quiero mostrar la cara de nadie, por eso nos hemos alejado hasta esta zona, pero les dan jeringuillas limpias, también les ayudan con bebida y con comida. Si veis por ahí al fondo, imagino que lo veréis, está también la policía. La policía está continuamente por toda la Cañada. Les hemos visto tanto guardias civiles, policías locales, nacionales, haciendo patrullas por toda la Cañada, haciendo controles a la entrada y a la salida, y aquí están otra vez también. Así que bueno, otra de las realidades, y ahora sí continuamos. Estamos terminando este reportaje en el último tramo de la larga Cañada Real, en el tramo final del sector 6 o Valdemingómez, una zona que por cierto nunca fue asfaltada. El resto de la Cañada Real se asfaltó de hecho hace 4, 5, 6 años, hace poquito tiempo. Antes era también de barro, de grijo. Este tramo ya no creo que se asfalte nunca más, porque es el tramo en el que ya están empezando a desalojar viviendas obviamente sin servicios, sin luz, sin agua. Las familias ya no están pudiendo más, llega el invierno ahora mismo, muchísimo frío y algunos están cediendo ya, algunos están marchando de la zona y están siendo reubicados en otros lugares, casas que con el paso de los años se verán convertidas a escombros. Es también el lugar donde se encuentra el famoso vertedero, que está por esa zona. Lo que veis ahí atrás es la empresa que maneja la basura, que en este caso no es tan visible visualmente porque está siendo enterrado todo, está siendo todo enterrado bajo tierra. La realidad es que la conclusión que tengo después del tiempo que he pasado aquí en este lugar con estas familias es que tienen una fama que no merecen. De hecho, en el resto de sectores hemos visto comunidades de vecinos apiñadas, apoyándose entre ellos, trabajando todos juntos en un mismo sentido, pues eso, ante la adversidad, trabajando juntos. Y ahora sí, para terminar, quiero dar las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible. Para empezar, Julio, mi amigo Julio, con quien llevamos planeando esto durante hace varios meses y ahora por fin se ha hecho posible. Julio, que lleva trabajando aquí en Cañada desde hace años, ¿verdad? Sí, hace 5 años que tengo la suerte de formar parte de alguna manera de la familia de Cañada. Gracias, brother, por tu compromiso, por el amor con el que se ha hecho esto, y yo sé que Cañada te lo va a agradecer. De hecho, me lo han agradecido ya en cada vivienda en la que hemos estado, me han tratado muy bien, han apoyado este proyecto, así que estoy agradecido. También los seguidores que me he encontrado que tengo aquí en Sector 6, en Valdemingómez, desde el momento en el que entré, son varios los que me han visto desde dentro de las viviendas, de estas chabolas, de estas vallas, y he dicho, ¡ay va! ¿Qué haces aquí? Después de haberme visto en tantos lugares, lo que menos imaginaban era que iban a estar aquí, que iba a estar aquí en las calles de la Cañada, ¿no? Así que gracias a la Cañada en general, espero que este reportaje también llegue a los oídos que tiene que llegar y que obviamente un reportaje no cambia el mundo, es un granito de arena más y que pues que sea la pequeña ayuda, que sea ya el empujón final. Así que ahora sí toca irnos y hasta otra.